tenemos la parte de arriba y vamos a estudiar conmigo todo lo que es la parte de aquí abajo del corazón. Con el doctor Araujo han visto todo lo que son los bloqueos de la parte de arriba. Entonces, primero sabemos que existe una rama derecha, ya que estimula todo lo que es el ventrículo derecho y 1/3 de la parte del septo del ventrículo izquierdo. La rama izquierda va a estimular lo que es el ventrículo izquierdo y la mayoría de las 2/3 partes del ventrículo izquierdo. Esta rama izquierda se va a dividir a su vez en dos fascículos. Un fascículo que va a la parte de adelante del ventrículo izquierdo y otro fascículo que va hacia la parte posterior. Ahora, si nosotros entendemos de que cada uno de estos fascículos pueden a su vez bloquearse, entonces vamos a empezar con lo que sería el bloqueo de la rama derecha. ¿Qué pasa si la rama derecha del corazón se bloquea? Ya. Normalmente cuando existe el estímulo del corazón, ya, primero tenemos un vector que es el vector septal, se llama este de aquí, que vemos aquí como el número 1, ¿ya? Primero se despolariza lo que es la parte septal. Luego esto va a ir hacia el lado izquierdo, la despolarización, y por último va a ir hacia el lado derecho. Eso es lo normal que ocurre en el electrocardiograma. Entonces es por eso que nosotros cuando vemos en el electrocardiograma, aquí está. Vemos en el electrocardiograma, lo normal sería de que esta primera ondita que vemos aquí es la despolarización septal, lo que les dije, la parte 1. Luego, la despolarización del ventrículo izquierdo es esta onda R grandota de aquí, y luego la despolarización del ventrículo derecho es esta otra onda de aquí. Pero ¿qué ocurre en el bloqueo de rama derecha? En el bloqueo de rama derecha, lo que ocurre es de que si nosotros utilizamos el electrocardiograma como si fuera una camarita, que esta camarita va de B1 a B6, ¿qué quiere decir? B1, B2 va a mirar todo lo que es el lado derecho del corazón, B5, B6 va a mirar todo lo que es el lado izquierdo del corazón. Entonces, si nosotros tenemos que B1, B2 van a mirar el lado derecho del corazón, ¿qué buscaríamos en B1? Esta ondita de aquí que vemos, la onda R-cita, ¿ya? Es la onda que vemos, la despolarización septal y que se va hacia el lado izquierdo, por eso vemos que se aleja. Pero luego, como no puede pasar el estímulo por el cablecito normal, porque ese cablecito se quemó, entonces de alguna forma tiene que llegar esa despolarización al lado derecho del corazón. Entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan la imagen que les mostró el doctor Araujo, donde no era solamente un cablecito, sino que era toda una red así como muchas raíces, ¿verdad? Entonces, mediante esas raíces pasa el estímulo hacia lo derecho, pero mediante el músculo. Al pasar mediante el músculo, el estímulo, en lugar de ser delgadito, como debería ser en el electro, se vuelve un estímulo súper ancho. Entonces, esa es la característica de cualquier bloqueo de rama, de que el estímulo se tiene que volver ancho. ¿Por qué? Porque no pasa por las vías normales, sino que pasa por el músculo. Entonces, en B1 yo vería una R pequeña, una S y una R grande, ¿ya? Y en B6, que miraría el lado izquierdo, ¿qué vería yo? Miraría una R prominente, como tiene que verse normalmente en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el estímulo baja normal por el lado izquierdo, el problema está en el lado derecho. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para que nos acordemos? La duración del QRS tiene que ser mayor a 120 milisegundos, lo normal, debajo de 120 milisegundos. Tiene que tener un patrón RSR o puede ser diferente, no se aprendan de memoria ese patrón porque en el bloqueo de rama derecha puede haber diferentes patrones, pero es importante que tenga una onda S ancha y empastada en D1, ABL y B6, los que miran la cara lateral del corazón, como estamos viendo aquí, ABL, D1, B6, están mirando esta cara del lado izquierdo. Y la alteración de la repolarización, ¿por qué? Porque así como está despolarizando, digamos, por el músculo, la repolarización va a ocurrir también por el músculo, entonces va a ocurrir de forma contraria y por eso en lugar de tener una onda T positiva, tenemos una onda T negativa. Entonces, vamos a hacer con ustedes este electrocardiograma. En este electrocardiograma, vamos a ver si cumple los criterios que hemos visto. ¿Tiene un QRS mayor a 120 milisegundos? Sí, ¿no? Es ancho. ¿Tiene un patrón SRR o RRB1B2? Sí. ¿Tiene una onda S ancha
que estamos viendo aquí, D1, ABL y B6, que dijimos que es los que miran la cara lateral del corazón, ¿sí? Y además tiene una onda T negativa, alteración en la repolarización, sí, ¿verdad? Entonces vemos en este electrocardiograma, nosotros vemos y decimos esto es un bloqueo de rama derecha, cantada. Pero a ver, vamos a ver este electrocardiograma. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es un bloqueo de rama derecha? ¿Sí? A ver, levanten la mano todos aquellos que digan que esto es un bloqueo de rama derecha. ¿Nadie? Bueno, tenemos 1, 2, 3. ¿Ya? Los que dicen que no es un bloqueo de rama derecha, ¿qué es entonces? ¿Alguna idea? ¿No? A ver, vamos a hacer como ustedes si cumplen o no cumplen los criterios. ¿Tiene un patrón RSR en B1 y B2? Sí, ¿no? Ahora, ¿tiene una onda S ancha en D1, en ABL? Sí, no es tan ancha, pero lo tiene, ¿no? Es un poquito más ancha. ¿Tiene una onda T negativa en B1? Sí. ¿Está cumpliendo los criterios de bloqueo de rama derecha? Sí, pero hay algo que falta. ¿Se acuerdan que yo les dije que para que sea un bloqueo de rama, esto de aquí sí o sí tiene que ser mayor a 120 milisegundos porque el estímulo estaría pasando por el músculo? Este de aquí está mayor a 120 milisegundos. No. Entonces, esto de aquí no es un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Esto de aquí se llama morfología de bloqueo de rama derecha. Quiere decir que el estímulo sigue pasando por la fibra normal del ramo derecho, pero no está pasando por el músculo, solamente existe un retraso por la conducción. Por eso, al existir el retraso, es de que vemos la morfología RSR, pero todavía no está quemado, por así decirlo, ese cable. Sigue pasando por ahí el estímulo, solamente está retrasado. Entonces, esto, ¿cómo lo interpretamos en el electrocardiograma? Ponemos morfología de bloqueo de rama derecha. O sea, que tiene la morfología, pero no es un bloqueo de rama derecha, ¿ya? No se van a olvidar, siempre que busquen un bloqueo, vean que tenga el QRS, que sea mayor a 120 milisegundos. Por eso los doctores el otro día les dijeron, siempre sean organizados, empiecen haciendo ritmo, frecuencia, QRS y demás, no se adelanten, porque a veces vemos las orejitas de conejo que dicen en B1, listo, en el examen bloqueo de rama derecha, pero no, van a tener cuidado, siempre sean disciplinados y sigan el orden, ¿ya? Ahora, en el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo como tal estaría aquí en el lado izquierdo del corazoncito. Entonces, en el electrocardiograma, ¿en qué derivaciones veríamos la alteración? ¿Se acuerdan que dijimos en B1 y en B2 el estímulo vemos el lado derecho, ¿no ven? Y B5, B6 vemos el lado izquierdo, ¿no ven? En el bloqueo de rama derecha, el lado alterado es B1, B2, ¿por qué? Porque no está pasando por ahí la conducción normal. Aquí al otro lado, en B5, B6 es donde no está pasando la electricidad normal. Entonces, normalmente B6 debería ser más que todo negativa, ¿no ven? La onda. Entonces, vemos un B6 en forma de torrecita y el B1 es negativo como debería ser, pero ¿qué es lo que tienen ambos? Que son mayores a 120 milisegundos. Eso no se olviden nunca. Entonces, los criterios serían duración del QRS mayor a 120 milisegundos, un QRS predominante en B1, B1 va a ser negativo, un QRS predominante en D1 ABL, ya la torrecita, y ausencia de onda Q en D1 ABL, y alteraciones, como les dije, si esta tiene alteración en la repolarización, ¿cómo va a estar la onda T? Negativa. ¿Pero en qué lado? En B5, B6. Entonces, ¿cómo podría yo diferenciar un bloqueo de rama derecha? B1 siempre tiene que ser negativo, ¿ya? Eso acuérdense. Entonces, ustedes se van al electrocardiograma y buscan B1. Si el B1 lo ven positivo, o sea, una torre súper grande y ancho, bloqueo de rama derecha. Si ustedes ven B1 ancho con ondas negativas, pero ven B5, B6 positivo, bloqueo de rama izquierda. Fácil, solamente se tienen que fijar de que B1 y B2 si son positivos o negativos. Entonces aquí vemos en el electrocardiograma, ¿cómo estamos viendo la B1, B2? ¿El QRS es mayor a 120 milisegundos? Sí. Ahí vemos la morfología, que vimos negativo, QS, 1 RS.
¿Cómo estamos viendo D1, ABL, B6? Que son los que miran la cara lateral, lo que dijimos el lado izquierdo del corazón. Positivos, ¿ya? Ausencia de onda Q en D1 y ABL. Y lo que vimos, la alteración en la repolarización. Porque como dijimos, si se despolariza por el músculo, la repolarización también va a ocurrir por el músculo. ¿Quedó claro? ¿Sí? La diferencia entre lo que son el bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Lo único que tienen que acordarse es B1, B2, ¿qué lado mira? El lado derecho. B5, B6, ¿qué lado mira? El lado izquierdo, ¿no ve? Y siempre me fijo, los QRS tienen que estar anchos, mayor a 120 milisegundos. Ahora, como les explicaron anteriormente, el lado izquierdo tiene dos fascículos. Tiene el fascículo anterior y el fascículo posterior. ¿Estos se pueden bloquear? Sí, se pueden bloquear. El lado anterior, el hemibloqueo anterosuperior, ¿ya? Se caracteriza principalmente por tener un eje menor a 45 grados. ¿Por qué? Porque el estímulo por aquí no podría pasar, por aquí pasaría directamente por el músculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros en el electrocardiograma? Las que miran la cara anterior del corazón, D1 y ABL, van a tener una onda R bien pronunciada, ¿ya? Y por el contrario, las que miran la parte posterior inferior del corazón, que sería D2, D3, ABF, van a ser negativas, ¿ya? O sea, van a ser, como vemos aquí, ondas S profundas. Entonces, ¿qué miro yo para ver los semibloqueos? ¿Cómo está? D1 y ABL son bien positivas, D2, D3 son bien negativas. Entonces, ¿cómo creen que sería en el bloqueo posterior? Los revés, ¿ya? Entonces, nosotros veríamos, ¿se acuerdan que hace rato dijimos que D1 y ABL cómo tenían que estar? Positivos. En el bloqueo posterior, ¿cómo están? Negativos. Y en la cara inferior, ¿cómo tenían que estar en el bloqueo anterior? Negativos, ¿no ven? Y aquí, ¿cómo están? Todas son bien positivas. O sea, cuando yo digo positivo o negativo, quiere decir que la onda predominantemente va hacia arriba o hacia abajo, ¿no ven? Entonces, en el bloqueo, hemibloqueo anterosuperior, veíamos D1 y ABL bien positivos, ¿no ve? Y D2, D3, ABF negativos. En cambio, en el bloqueo posterior veo D1 y ABL negativos, ¿no ve? Y D2, D3 y ABF miro bien positivos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, solo hay que mirar lo contrario uno de otro. Y en los semibloqueos lo mismo. En los semibloqueos me fijo D1 y ABL, que sí es muy positivo y los otros tienen que ser bien negativos, o que al revés, son bien negativos y los otros son bien positivos. Y así hacemos el diagnóstico de los diferentes semibloqueos. Ahora, vamos a hacer con ustedes este electrocardiograma. En este electrocardiograma, morfología B1 y B6 dijimos, ¿no ven? B1, ¿cómo se encuentra? ¿Qué morfología tiene? B1 tiene una RSR, ¿no ven? Dijimos. ¿Tiene QRS mayor a 120 milisegundos? Sí. Esto de aquí, mira, B1, B2, ¿qué lado del corazón mira? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Derecho. Entonces esto de aquí sería un bloqueo de ramo derecho, ¿no ven? Ahora, pero si ustedes se dan cuenta cómo está D1 y ABL y cómo está D2, D3 y ABL. D1 y ABL están bien positivos, ¿no ven? Y D2 y D3 y ABF están bien negativos. Entonces, tengo un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterosuperior. Quiere decir que la rama derecha del corazón se bloqueó, pero también se bloqueó la rama que va delante del ramo izquierdo. ¿Se entendió? ¿Quedó clarito? Pero sería al revés, por ejemplo, si yo tuviera D1 y ABL super negativos y D2, D3, ABF super positivos, ¿yo qué diría? Un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo posterior. Exacto, ¿eh? Clarito, ¿no ven? Entonces este se llama bloqueo bifascicular porque quiere decir que están bloqueando dos fascículos. Bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterosuperior. Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Solamente ustedes, ¿cómo se encuentra B1, B2? Super positivos, ¿no ven? RR. B6 se encuentra en las ondas S. Y entonces decíamos, si encontramos el bien positivo en B1, B2, ¿qué mira? ¿Qué cara mira? Cara derecha. Entonces es un bloqueo de rama derecha. Y aquí, ¿cómo estamos nuevamente? D1 y ABL
bien positivos, ¿no ve? Y de 2, de 3 a 20, ¿cómo están? Entonces, ¿cómo se llamaría este? Antero superior, muy bien. Pero se fijaron cómo se encuentran las ondas, ¿ves? Acaban de avanzarlo con el doctor Araujo. ¿Qué les dijo el doctor Araujo? PRR prolongado, ¿qué es? Bloqueo de primer grado, ¿lo ves? Entonces, PR prolongado, bloqueo de primer grado. Aquí, ¿qué tenemos? Bloqueo de rama derecha, más semibloqueo antero superior, más bloqueo de primer grado, ¿ya? Entonces vemos que el sistema de conducción de este paciente está todo mal. Esto se llama bloqueo trifascicular, ¿ya? Porque se está bloqueando la rama derecha, el fascículo antero superior, más un bloqueo de primer grado, ¿ya? Entonces tienen que seguir la secuencia, pero no se olviden, intervalo PR, QRS, siempre seguir la secuencia. Y por último, ya que hemos visto que el corazoncito mira la cara derecha y la cara izquierda del electrocardiograma, entonces podemos saber si ese ventrículo está engrosado o no está engrosado. Lo mismo, si yo quiero saber si el lado izquierdo del corazón se encuentra engrosado, ¿qué derivaciones debería haber? ¿Qué derivaciones dijimos que mira el lado izquierdo? B5, B6. Entonces yo agarro y miro B5, B6, ¿y cómo se encuentran las ondas R? Súper altas, ¿no ven? Entonces, miro B5, B6, que las ondas se encuentran súper altas, ¿ya? Y entonces vemos unas ondas S profundas en B1 y una onda R alta en B5, B6, y pueden tener unas ondas T que son rectificadas o pueden estar asimétricas. Entonces, aquí igual entonces, esto de aquí se llama el índice de Sokolov, ¿no ve? Que esto tiene que ser mayor a 35 milímetros, ya la sumatoria, la S en B1 más el R en B6 tiene que ser mayor a 35. Si en la sumatoria de estos da mayor a 35, confirmamos una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué miro? B5, B6 para ver si el lado izquierdo se encuentra. Por el contrario, ¿qué miro para saber si hay una hipertrofia del lado derecho? ¿Qué derivaciones dijimos que miran del lado derecho? B1, B2. Entonces, ¿cómo están aquí B1, B2 que normalmente deberían ser negativas? No se olviden de eso. Vemos unas ondas R bien pronunciadas, ¿no ven? Y aquí B5, B6, miren, no está tan alta la onda R. Con esto sabemos que el engrosamiento como tal o la mayor sobrecarga de presión se encuentra en B1, B2, por lo tanto es del lado derecho. Una onda R alta en B1, una onda S profunda en B5 y onda T negativa asimétrica que estamos viendo aquí. Entonces quedó claro, ¿verdad?